Bueno, pues está con nosotros José Luis de la Cruz. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Fíjate que los reporteros, pues obviamente no tenemos una especialización en ciertas materias, salvo los que ya van precisándose, reporteros de energéticos, de la fuente financiera, de la política, pero a veces alguien está de guardia a las 12 de la noche en un periódico de los de antes y te llegaba un boletín que decía, como este del INEGI, o como algunos de asuntos de la subida o bajada del petróleo, quién sabe qué, y no sabía uno cómo traducirlos. Y había una frase que circulaba a esas horas que decía, cuando no le entiendas, entre comillas. Reproduce el boletín entre comillas y se acabó, porque a veces no nos queda muy claro cuál es el sentido, la trascendencia, el impacto, pues de cifras que nos van dando. Así es que te pido, doctor de la Cruz, que nos comentes qué trascendencia tiene esta información que se da a conocer hoy. Bueno, yo creo que hay 4 elementos relevantes que se deben resaltar. El primero, pues es muy evidente, muy claro, se desprende del propio comunicado. El 2019 tiene una ligera contracción económica, menos 0.1%, algo que ya se podía inferir de las cifras preliminares que estuvieron saliendo, sobre todo en el último trimestre del año pasado. Es decir, la economía mexicana no creció y en algunos sectores productivos, sobre todo la parte industrial, mucho vinculado por la construcción y esta necesaria reactivación del sector energético en la extracción de petróleo y gas, pues fueron los que de alguna forma provocaron esta dinámica poco favorable. En algún momento esto ya llegó ya al mercado interno, la parte de servicios, si bien crece, me parece que sí es de forma moderada. Esto implica que de alguna forma la vida diaria de los hogares, de las empresas, también se vio afectada. Yo creo que es el primer elemento. El segundo, que pareciera que al menos lo que uno puede inferir de lo que ocurrió en diciembre, este dato no es necesariamente tan adverso como se planteó en octubre y noviembre. Por poner un dato, en noviembre, con las cifras sin moverle nada, las cifras originales que se llaman, la caída fue de 1.2%. Es decir, para que el promedio haya sido de 0.1, significa que en diciembre hubo, si no una recuperación, sí al menos una desaceleración de la caída. Eso lo tendremos más preciso el 25 de febrero. Pero eso yo creo que es un aspecto que también valdría la pena resaltar. Ver qué factores de la economía mexicana evitaron que esa desaceleración que se venía observando continuara. Apuntaba para peor. El promedio, si nos hubiéramos ido con el promedio de octubre-noviembre, estaremos hablando de que el trimestre debe haber caído 0.8, 0.7%, cosa que no ocurrió. Fue mucho más moderada esa caída. A reserva, como dice INEGI, de ver los ajustes que todavía se pueden observar. El tercer elemento es de que, a pesar de esto, es muy claro que el segundo semestre del año la debilidad fue mayor. Esto evidentemente se vio en los resultados que el IMSS publicó hace unas semanas en el mercado laboral, lo que la propia recaudación fiscal nos ha permitido observar y que en estas horas se debe de publicar cómo cerró el año y que en cuestión de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado, que están muy vinculados con la dinámica económica, pues hay una recaudación más moderada de lo que el gobierno estimaba. Y finalmente yo creo que hay un mensaje, es qué vamos a hacer en el 2020, es decir, qué política económica, qué acuerdos con el sector privado, qué acuerdos con el mercado laboral, es decir, con sindicatos, se pueden hacer, porque evidentemente que otro año de crecimiento cero pues no sería favorable. ¿Estamos ya en recesión? Mira, a mí me parece que cuando uno observa que hoy hay ya 3 trimestres de caída consecutiva, es lo que publicó hoy el INEGI, y que hay cierta debilidad económica que, si bien no se ha generalizado a toda la economía, también hay que mencionarlo, todavía el mercado interno mantiene cierto grado de desempeño positivo, sí podemos hablar de que esa tendencia hacia una recesión sí se mantiene, digamos, no se puede evitar hablar de ello, es muy probable que estemos, pero sí hay que matizar algo, no estamos hablando de la caída del 2009 ni la caída del 95, es decir, la economía perdió de alguna forma el paso de ese 2% que teníamos de crecimiento, y realmente ahora lo relevante es qué podemos hacer para recuperarlo. Doctor José Luis de la Cruz, los acuerdos que se han perfilado de inversión para este 2020 con las grandes empresas, sobre todo en áreas de construcción, los proyectos que están en el sur del país, ¿eso podría en 2020 emparejar las cosas o ayudar a elevar estos
puntos de crecimiento? Mira, yo le agregaría además el elemento que ayer el presidente mencionó, el gabinete económico que está conformado. Sí, claro, con Romo como... En donde menciona dos cosas fundamentales, el objetivo es crecimiento e invertir, es decir, justamente en donde desde mediados del 2018 empezamos a fallar. Entonces, yo creo que esto es un elemento que nos permite, primero, identificar que el gobierno ya reconoció que por ahí hay que andarle. Segundo, que ya también se tiene muy claro que debe de ser algo integral, es decir, que la parte de economía, de hacienda, de Secretaría de Trabajo, comunicaciones y transportes, por mencionar algo, tienen que trabajar de manera integrada y en una sola dirección, y el crecimiento parece ser que va a ser esa dirección. Entonces, yo creo que hay el potencial para generar acuerdos. Me parece que todavía hay que llegar a más. Y pongo un elemento: si queremos empleo, tenemos que producir en el país. Tenemos que darle más contenido nacional a lo que hacemos. Es decir, esto implica que necesitamos invertir en lo que producimos, y por lo tanto yo creo que ahí todavía hay un aspecto que nos podría ayudar a mejorar esa estrategia que está vislumbrando o que ya se permite ver que el gobierno tiene. Para quienes nos escuchan, doctor José Luis de la Cruz, las cosas podrían ser peores, son preocupantes, pero pareciera ser que los planes y acuerdos permitirían que 2020 no sea tan grave o tan complicado en términos económicos. Mira, yo creo que aquí hay dos aspectos, unos que están bajo nuestro control como país y otros que están fuera. Claro. ¿Qué es lo que está fuera ahorita comenzando? Brexit. O sea, estamos ya, y eso va a cambiar nuestra relación con la Unión Europea, porque vamos a tener que generar acuerdos con Gran Bretaña, por ejemplo. Dos, el efecto que eso va a tener en la Unión Europea para la inversión alemana, española, francesa que viene a México. Segundo, evidentemente la desaceleración industrial que ya existe a nivel mundial. Alemania tiene 14 meses de caída en su actividad industrial. En sectores como el automotriz, que para México es muy importante, sí, evidentemente eso es algo que tenemos que tener en la mira. Y Estados Unidos tiene 4 meses de caídas en su sector industrial, que es lo que le da dinámica a nuestras exportaciones e importaciones. Entonces, hay un factor externo que, si le agregamos lo que está ocurriendo en China, que ya le ha pegado al turismo, a cierta logística, evidentemente la primera parte del año fuera de nuestro control hay elementos que hay que ponderar. Por otra parte está la inercia y esta estrategia del gobierno y acercamiento que empieza a tener con el sector privado. Yo creo que la combinación de ellos sí nos plantea que 2020 va a ser un año complejo, probablemente de crecimiento económico, pero me parece que todavía tendremos que esforzarnos más para revertir esta tendencia que traemos. Doctor José Luis de la Cruz, ¿dónde pueden leer tus comentarios? ¿Dónde pueden tener la información del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico que tú diriges? En www.idic.mx, ahí en las publicaciones es de libre acceso, y de hecho ahí están también los libros que hemos publicado y que estamos por presentar, algunos sobre la economía mexicana, sobre la economía china, y uno en particular sobre la visión que pensamos tiene que mantenerse para los siguientes años. Ahí están disponibles esos libros. De libre acceso. De libre acceso, y los artículos y todo el material que produce este Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Efectivamente. Pues que en estos momentos es fundamental lo que tú manejas, el desarrollo industrial y el crecimiento económico. Es parte de nuestras prioridades y lo ponemos a disposición de todo el público. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz, por esta explicación. Gracias por la invitación, un placer. Al contrario, José Luis.